Si indagamos sobre la teoría de la norma jurídica, podemos referenciar como autor indiscutible Hans Kelsen. Y ahí podríamos nosotros estudiar y resaltar que las normas jurídicas tienen una estructura. Están compuestas de un supuesto de hecho, un componente fáctico, enlazado a una consecuencia jurídica. De tal forma que las normas jurídicas tienen esa condición más o menos en este sentido. Si se cumple el supuesto A, entonces la consecuencia B es un hecho, es una realidad. Si A, entonces B. Digamos que esa estructura, indagando más sobre la norma jurídica, tiene unas funciones. La norma jurídica tiene la capacidad de mandar, de permitir, de derogar, de facultar, autorizar diferentes circunstancias que el legislador quiere establecer dentro de la conducta de los seres humanos en sociedad. Y para que esa norma jurídica tenga eficacia, es decir, para que haya un acatamiento de parte de los ciudadanos, es requisito fundamental la publicidad. No habría entonces cumplimiento de una norma jurídica si no tenemos en primera medida el conocimiento de ese mandato, de ese permiso, de esa autorización, de esas funciones contentivas en la norma jurídica. Si no se tiene ese conocimiento, pues entonces, de manera lógica, el individuo o a quien va dirigida la norma jurídica, pues no podría cumplirla. Es así elemental. Y entonces eso sería un término de eficacia de las normas jurídicas. Pero ¿qué sucede entonces cuando nosotros percibimos en la sociedad que normas especialmente relacionadas con la cultura ciudadana se incumplen con mucha frecuencia? Y entonces uno puede observar en nuestra cotidiana realidad cómo las personas transitan por el carril del mío. Vehículos motorizados, motocicletas, sin tener la autorización y a sabiendas que está prohibido, porque ese carril es exclusivo para el sistema de transporte masivo. Encuentra uno cómo personas transgreden las normas de tránsito con mucha frecuencia, con mucha facilidad. Se pasan los semáforos en rojo, incumplen las señales de tránsito, no son prudentes al momento de manejar, andan sin los requerimientos de ley en sus automotores. Y también encuentra cómo las personas tiran basura en las calles, sin seguir los procesos de reciclaje, que son normas orientadas a establecer una conducta, un buen comportamiento, una cultura ciudadana. Y entonces percibimos eso con mucha facilidad. ¿A qué se debe entonces la ineficacia, el incumplimiento reiterativo por parte de los ciudadanos de la norma jurídica? Y aquí hay que resaltar dos elementos que motivan el cumplimiento de la norma jurídica. El primero es el incentivo. ¿Motiva el cumplimiento de normas jurídicas o es un instrumento para motivar ese cumplimiento? Los incentivos contenidos en las normas jurídicas. Por regla general, se percibe con mucha facilidad un incentivo económico. Por ejemplo, si se desea que se pague a tiempo el impuesto predial, el pago al tiempo establece como norma que va a generar una disminución en el impuesto. Entonces ahí podemos nosotros percibir cómo a través de un incentivo económico que es disminución del impuesto, está promoviendo el cumplimiento de pagar los impuestos.
que es un deber constitucional y que está consagrado en norma jurídica, el pago del impuesto predial. Uno ahí persigue con gran facilidad, entonces, cómo se incentiva el cumplimiento de la norma jurídica. Primer elemento. Pero hay incentivos que no se perciben a través de los sentidos, pero que, en razón a la finalidad misma de la norma jurídica, dentro del sistema de fuentes, dentro de un Estado social de derecho, podemos tener conciencia de cuál sería el incentivo en el cumplimiento de la norma. Y esas normas que no se percibe desde el punto de vista material quizás un incentivo, esas normas tienen un incentivo implícito. Y el incentivo implícito es que toda norma está instaurada para buscar la buena convivencia, si estamos hablando de cultura general, de cultura ciudadana, y de manera más teleológica, el bien común, el bienestar. Porque en la medida en que nosotros acatamos una norma jurídica relativa a la convivencia, pues estamos generando, de alguna manera, paz, estamos generando un orden, estamos contribuyendo a generar el bienestar general. Y entonces tiene ya una retribución, un incentivo particular que termina siendo colectivo, de gran significación, pero requiere conciencia para poder apreciarlo. Eso en relación a los incentivos, como forma, como criterio, para promover el cumplimiento de norma jurídica. Pero también tenemos otro instrumento, que es el instrumento de la sanción, el poder usar de manera legítima la fuerza del Estado para motivar el cumplimiento. Y ahí está el ius puniendi del Estado. Si una persona infringe normas, pues puede ser sancionado o sancionada a través del ius puniendi del Estado. Hay una coerción, y esa coerción genera una reverencia a la norma jurídica, un temor que motiva el cumplimiento de la norma jurídica. Y ahí juega un papel importante la institucionalidad para hacer valer las sanciones establecidas por el incumplimiento de normas jurídicas y establecidas con el respaldo de la estructura del Estado, con el respaldo de la legitimidad que tiene el Estado para producir normas jurídicas. Poder legislativo, esencialmente. Pero entonces ahí estoy resaltando dos instrumentos: incentivos, autoridad, poder sancionador, dando y ejecutando la norma jurídica. ¿Y a qué se debe entonces que las personas incumplan esas normas jurídicas de cultura ciudadana, de convivencia? Se debe precisamente a que en razón al incentivo, cuando no es el incentivo explícito, sino que es implícito, es decir, cuando no tiene una retribución económica que se puede apreciar con los sentidos, entonces se exige al ciudadano reconocer, tener conciencia de la existencia de ese deber y de ese incentivo tendiente a que si cumplo la norma jurídica estoy contribuyendo a un bienestar general, a mi propio bienestar. Estoy contribuyendo a poder mantener una paz, una convivencia. Y entonces yo me veo beneficiado en la medida en que acato esa norma jurídica, y si las demás personas la acatan, también me veo beneficiado. Y ese es el incentivo que motiva el cumplimiento. Pero entonces si nosotros tenemos una conciencia democratizada en términos de Kant con relación a los valores morales, ¿por qué no lo percibimos? Y entonces ahí encontramos que puede haber un problema de la enseñanza de los valores, en un principio en la familia, cuando la sociedad demuestra vulneración continua a normas, y si la familia no contribuye a la enseñanza de esos valores, a esculpir al niño en temas de valores,
desde el punto de vista moral, pues entonces eso va a ser el reflejo de nuestra sociedad. Y si la sociedad, en su mayoría, hay dificultades en la apreciación de los valores, pues entonces, si el niño sale de una familia en donde no se ha profundizado en inculcar valores, pues la sociedad mucho menos lo va a hacer. Y entonces llega el papel del Estado, que juega un papel esencial y fundamental, en el sentido de que debe el Estado, a través de la política pública, promover la enseñanza y la educación de los valores, de la cultura ciudadana. Y entonces la política pública tiene que llegar a la familia, llegar a los niños, a las niñas, a los adolescentes, en aras de generar unas condiciones elementales que permitan la conciencia, para que sea una conciencia sobre los deberes verdaderamente democrática, como lo decía Kant, que despierte esa apreciación. Y si la sociedad está mostrando unas condiciones contrarias a esa moral de la sociedad que resalta el Estado, pues entonces esa nueva generación pueda cambiar esa costumbre, esos hábitos negativos en términos de cultura ciudadana. Y entonces ahí tenemos cómo se resalta con el incentivo un problema en la generación de conciencia y cómo a través de la política pública del Estado tendría que buscarse esa solución. Ahora, desde el otro instrumento, que es el poder coercitivo, la sanción del Estado, pues entonces tenemos nosotros que reconocer que hay en la conciencia de las personas que incumplen la norma jurídica la idea de que el incumplimiento de norma jurídica no genera ninguna consecuencia. Y si no genera ninguna consecuencia, entonces estamos en términos de ineficacia del derecho. ¿Y por qué generaría ninguna consecuencia? ¿Por qué no genera ninguna consecuencia? Pues porque hay una insuficiencia en el actuar de las entidades del Estado. No hay autoridad, porque no hay autoridad que frente a la transgresión de la norma y ponga la sanción. O es muy limitada esa autoridad. Entonces se requiere profundizar en que la institucionalidad tome las sanciones que corresponde con base en el ordenamiento jurídico, para incentivar el cumplimiento y generar algo que es necesario, y es que las normas jurídicas tengan o impriman cierto temor, cierta reverencia frente al destinatario. Porque si no, entonces la norma estaría viciada de ineficacia. Y si está viciada de ineficacia, entonces uno tendría que preguntarse, ¿el derecho, para que sea derecho, requiere necesariamente que sea eficaz? ¿Cuál es la diferencia entre la existencia de una norma, ¿sí?, formalmente, pero que nadie la cumple, y su no existencia o su no producción? ¿Cuál sería la diferencia? Podría pensar uno que la ineficacia es, además de un criterio de oponibilidad relativo a la publicidad, también base fundamental para la existencia del derecho. Porque si no está ese medio coercitivo, esa autoridad, esos incentivos que promuevan el cumplimiento de la norma, estaríamos cuestionando de alguna manera la existencia de la misma, la existencia de las normas, por la falta de eficacia. Tema que podría ser objeto, desde luego, de un mayor análisis e indagarnos hasta qué punto esa condición de eficacia, que se reconoce como un requisito de oponibilidad de las normas, pues puede ser en esencia la figura que convalide la legitimidad del derecho y la existencia del mismo. Pero entonces quería resaltar las funciones de la norma jurídica, la estructura, cómo tenemos unos instrumentos que motivan el cumplimiento de norma jurídica, como es
los incentivos, como es la sanción, todo esto desde un plano coercitivo, porque las normas son coercitivas por excelencia, y porque hay deficiencias quizás cuando uno percibe el incumplimiento reiterado de normas, especialmente en materia de cultura ciudadana, por parte de la comunidad, pues entonces ahí hay unas deficiencias en temas de autoridad, en relación al poder sancionatorio y en razón al incentivo, en la medida en que no hay conciencia o no se ha despertado esa conciencia, y para ello se requiere una educación en valores. Y ahí juega un papel importante la política pública, y aquí juega un papel importante el despliegue de la autoridad tendiente a cumplir la norma jurídica. Quería entonces compartirles a todos ustedes esta pequeña reflexión sobre la norma jurídica. Muchas gracias.